Bolivia ingresó en la recta final de la campaña de las elecciones del domingo, en las que el presidente Evo Morales busca un cuarto mandato y que según los sondeos serán las más reñidas en más de una década. Los sondeos vaticinan resultados disímiles. Unos auguran que el presidente de izquierda será reelegido en primera vuelta, pero otros dicen que deberá ir al balotaje con el opositor de centro, Carlos Mesa, quien gobernó Bolivia entre 2003 y 2005. Morales, quien cumple 60 años el 26 de octubre, ganó holgadamente los 3 últimos comicios. Por primera vez, corre el riesgo de ser sacado del poder en las urnas, aunque le favorece que la oposición llega fragmentada con 8 candidatos a esta votación del 20 de octubre. Un sondeo de la firma Ipsos, divulgado el pasado domingo, dio a Morales el 40% de intención de voto, 18 puntos más que Mesa. Morales, que lleva 13 años en el poder, obtendría la reelección en primera vuelta si logra el 50% más uno de los votos, o si, teniendo más del 40%, obtiene una ventaja de 10 puntos sobre su inmediato seguidor. El resultado vaticinado por Ipsos haría, por tanto, innecesario el balotaje, pero otras encuestas dicen lo contrario, por lo que las autoridades han tratado de silenciarlas. Además del nuevo presidente y vicepresidente para el periodo 2020-2025, en los comicios serán elegidos los 166 miembros del Congreso bicameral. Sin embargo, los sondeos auguran que el ganador de las presidenciales carecerá de mayoría absoluta en el Parlamento, algo que hasta ahora permitía a Morales sacar adelante todas sus propuestas. Por su parte, Carlos Mesa cerró este martes su campaña en La Paz, mientras Morales lo hace en Santa Cruz, bastión de la oposición, donde se registraron algunos disturbios con los agentes de seguridad. Evo, a principios de esta semana, denunció que sectores de la oposición preparan un golpe de Estado si ganan las elecciones generales del próximo domingo 20 y aseguró que presentará pruebas a misiones internacionales de observación que llegaron al país. Las claves de la elección en Bolivia en Mundo Plus hoy. Bien, y ya lo adelantaba Andrea, octubre es un mes, la verdad, clave para América Latina en términos políticos. Bolivia ya cerró sus campañas electorales y en Uruguay y Argentina aún se están jugando los últimos tiempos antes del 27 de octubre, donde se abrirán las urnas para elegir a los nuevos mandatarios. ¿Cómo se viene el escenario para estos países? ¿Qué tan factible es que Evo Morales llegue a su cuarto mandato? ¿Qué pasará entre Mauricio Macri y Alberto Fernández? Se lo preguntamos a nuestro panel de expertos, Pamela Figueroa, académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, y Máximo Quitral, analista internacional de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos Plus buenas hoy. Noches. Bueno, primero, quiero que me digan qué tan cerca la verdad está Evo Morales de ganar en primera vuelta. Bueno, está difícil decirlo con mucha certeza, porque yo creo que Evo Morales, como tiende a suceder cuando hay una reelección muchas veces del mismo líder, del mismo candidato, incluso de una misma coalición de partidos, tiende a haber un cierto desgaste y eso implica menos votación. Evo Morales, hay muchos sondeos que lo muestran como el favorito, lo difícil es saber si él va a poder ganar en primera vuelta. Es la apuesta que él está haciendo y eso uno lo ve también en el tipo de campaña que él ha hecho. Esta es una elección en Bolivia que es menos fragmentada, es menos polarizada que otras elecciones que antes enfrentó el mismo porque la tiene más Evo difícil. Morales. Claro, porque en el fondo al principio él tenía todo este discurso del plurinacionalismo, de un tipo de inclusión de ciertos sectores de la población que antes no estaban incluidos, y eso es como lo ha ido logrando, porque dentro de todo los gobiernos de Evo Morales han sido bastante efectivos en términos de sus propuestas y su programa. Él ha tendido ahora a hacer un discurso más hacia el centro, pero también está enfrentando a un candidato que es bastante fuerte, que es un expresidente, que es el candidato Mesa, y eso ha hecho que se acerquen un poco estas posiciones. Entonces, una elección menos disputada, pero eso también hace que exista mayor incertidumbre con respecto a que Evo pueda ganar en primera vuelta. Pero claramente que él está haciendo esa apuesta, es lo que él quiere, su estrategia. Perfecto. Máximo, ¿qué falta en el sistema político boliviano? Una oposición fuerte, porque finalmente lo que se tiene acá o lo que se estima es que finalmente la oposición está toda fragmentada y no supo poner un candidato firme o que sea del peso también de Evo Morales, ¿o no? Sí, bueno, eso se viene dando hace mucho rato. Yo creo que el gran problema que tiene la oposición en Bolivia, cuando uno revisa la historia de las participaciones electorales,
es que justamente va muy fragmentada, no ha sido capaz de articular una fuerza política que logre enfrentar todo este arrastre político que ha tenido Bolivia en el último tiempo a partir de la administración de Morales. Yo creo que esa es la gran ventaja que tiene el actual presidente, porque tú te encuentras con una oposición que está definitivamente muy fragmentada, que no articula un discurso unitario, que tiene roces internamente, que de alguna manera no logra construir una fuerza política que le permita estabilizarse y construir un discurso de ahora en adelante. Yo creo que esa es la gran ventaja y que le permite, a diferencia de lo que dice mi colega, que yo creo que sí las posibilidades de que gane en primera vuelta aumentan a partir de esta distribución de los votos, por una cuestión más bien matemática y además porque los sondeos que se han ido mostrando en el último tiempo le han dado una cantidad de votos que pueda ser importante para el día domingo. Perfecto. Esa podría ser justamente una de las fortalezas de Evo Morales, pero Sí. ¿cuál podría ser una de sus debilidades? Por ejemplo, que lo tildan de autoritarismo. O sea, pues claro, siempre ha tenido que cargar con este sesgo y esta explicación. Ahora, evidentemente que después de tantos años en el poder es inevitable que la oposición instale la lógica del autoritarismo y de un personalismo extremo. Es un discurso que se ha ido construyendo en América Latina en el último tiempo. Pero también más allá porque no está respetando el referéndum. O sea, no respeta, efectivamente, o sea, no hay... Más allá de todos los años que lleva que no está respetando una consulta popular. Se supone que uno se enfrenta a una consulta popular y debería acatar lo que dice la gente. Ahora, desde el punto de vista político-judicial, las autoridades locales dijeron que era válido porque aparentemente la primera elección no correspondería y no estaría contradiciendo algún mecanismo interno. Ahora, yo creo que también hay muchas variables que están jugando a su favor, no solo desde el punto de vista de la estabilidad democrática, sino que también las buenas cifras macroeconómicas, que la verdad las cosas han mostrado un Bolivia que puede dictar cátedra en términos de cómo se maneja la economía. Y eso a mí me parece que es un elemento tremendamente trascendental que obstaculiza este discurso que decía que después de la derrota en el Tribunal Internacional no había más Evo Morales, pero parece que el clientelismo y la forma de articulación que tiene el MAS sigue siendo más fuerte de lo que uno puede pensar. Perfecto. Las encuestas dan resultados distintos. Sí. ¿Pasamos de que gane en primera vuelta a está realmente en peligro su reelección? No creo que esté en peligro su reelección, pero sí, y algo ustedes mencionaban en la nota, Evo Morales ha perdido algunos apoyos que tenía tradicionalmente, ha tenido ciertas críticas, bueno, uno por como manejo del tema del plebiscito y el tema institucional, y ahí yo creo que se generó un debate interno en Bolivia con respecto a la definición de la democracia, porque en el fondo la oposición lo critica por haber insistido ante el tribunal con su reelección, pero el MAS y los grupos que apoyan al presidente Morales han dicho que lo que ellos están haciendo es profundizar una democracia, generando mecanismos más participativos, políticas redistributivas, y yo creo que en eso ha sido bastante eficiente. Pero sí el presidente Morales, por conciliar un diseño estatal plurinacional con un modelo de desarrollo que permita un crecimiento económico y a la vez disminuir la desigualdad, ha tenido muchos problemas en términos de obras públicas y las conceptualizaciones que tienen los pueblos indígenas de cómo tratar, por ejemplo, ese tipo de temas. Ha tenido muchas críticas hoy día también de los movimientos estudiantiles porque hay un tema en la educación, como en muchos países de América Latina, pero es una política que no se le dio toda la prioridad. Entonces también algunos están se está viendo, exacto, que también una de las dificultades que puede tener es que no logre tener la mayoría en el Congreso que tuvo en sus primeros gobiernos, que le permitieron avanzar de una manera bastante importante con este tipo, con las políticas muy de cambio que él propuso. Entonces hoy día por eso yo creo que él está haciendo una estrategia de mayor acercamiento hacia el centro, porque sabe que incluso ganando la elección, ya él tiene que tener una política de mayor negociación con estos grupos políticos que están mostrando sus diferencias, y creo que en eso es bastante hábil en eso, yo creo, de buscar mecanismos institucionales que le permitan sostener ese diálogo. Perfecto, y rápidamente pasando a Argentina, las encuestas ponen a Alberto Fernández por sobre 20 puntos a Mauricio Macri. ¿Es posible revertir este resultado? Quedan 12 días para las elecciones en Argentina. Mira, yo creo que la apuesta de Macri es forzar el balotaje. Yo creo que esa es la apuesta.
evidentemente que las encuestas no son positivas para su coalición. Han habido algunos triunfos que podrían de alguna manera generar cierta incertidumbre, como lo que pasó hace un par de semanas en Mendoza, donde la fórmula Cristina Alberto había ganado por bastantes puntos y eso se redujo en estas elecciones, lo que le da un nuevo aire a la candidatura. Ahora, está muy cuesta arriba, pero bueno, en política uno se encuentra con algunas sorpresas, pero yo creo que la apuesta de Macri en estos momentos no es ganar inmediatamente, yo creo que es muy difícil, pero sí forzar el balotaje, y ahí yo creo que nos podemos enfrentar a un escenario mucho más interesante desde el punto de vista de la política. Perfecto, bueno, nos pusieron la música. Claro. Ya todos se dieron cuenta, la cara de Máximo cambió rotundamente, pero bueno, obligado un poco a cerrar. Queremos agradecer mucho a Máximo también y también a Pamela por esta interesante entrevista. Vamos a tener que seguir porque, claro, tres elecciones es muy difícil en tan poquito tiempo. Bueno, les queremos agradecer por su tiempo y a ustedes también por acompañarnos. Y nos reencontramos mañana en una nueva edición de Mundo Plus Hoy. Que estén muy bien.